Hola, ciudadanos curiosos y amantes del chisme político con archivo. Porque en este país los candidatos aparecen prometiendo cambiar el Perú, pero cuando uno abre los expedientes, las historias empiezan a ponerse bastante más interesantes. Bienvenidos otra vez al Run Run del Poder, el lugar donde circula el rumor del pasillo, pero siempre con el documento abierto en la laptop. Porque en política peruana hay algo que nunca falla, los discursos cambian, pero el historial siempre deja huella. Antes de entrar al tema de hoy, les dejo una duda electoral que cada vez pesa más. Cuando llega el momento de votar, ¿realmente conoces la historia de cada nombre que aparece en la cédula? Porque algunos candidatos llevan décadas en política, pero otros aparecen casi de pronto en la carrera presidencial. Y ahí es donde empieza el verdadero trabajo del elector curioso, averiguar quién es realmente esa persona. Hoy el Run Run del Poder apunta a un nombre que ha comenzado a sonar en la campaña, aunque todavía no es muy conocido para buena parte del país. Paul Davis Jaimes Blanco, abogado, político y fundador del partido Progresemos, una organización política bastante reciente en el escenario electoral peruano. Su partido se presenta con un discurso que mezcla varias banderas: ecologismo, bienestar animal, reformas profundas del Estado y crítica a la política tradicional. Progresemos fue fundado en 2023 y logró su inscripción oficial en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones en 2024. Y Jaimes terminó convirtiéndose en su candidato presidencial para las elecciones de 2026, luego de que el economista Hernando de Soto se alejara del proyecto político que inicialmente exploraba una alianza con esa agrupación. En cuanto a su trayectoria profesional, Jaimes es abogado y ha tenido participación en la política reciente desde cargos de asesoría. Entre 2022 y 2025 trabajó como asesor en el Congreso de la República. Y antes de eso ocupó un cargo importante dentro del Ejecutivo. Fue secretario general del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego durante el gobierno de Pedro Castillo. Su imagen pública mezcla varios elementos: activismo político, discurso reformista y una narrativa de outsider frente al sistema político tradicional. Pero como suele pasar en política peruana, cuando aparece un nuevo candidato, también empiezan a revisarse los antecedentes. Cuando se revisan documentos y reportes periodísticos sobre Jaimes, aparecen algunos episodios que generaron controversia. El primero tiene que ver con denuncias policiales antiguas. Según documentos citados por medios de comunicación, existen registros policiales en Lima relacionados con denuncias por violencia familiar y amenazas. Uno de los casos más mencionados ocurrió en 2010, cuando una familiar lo denunció por una presunta agresión física durante una discusión en la vía pública. El parte policial señala que la denunciante afirmó haber recibido golpes de puño y patadas. Ahora, es importante precisar algo. El propio Jaimes ha rechazado esa versión y sostiene que se trató únicamente de una discusión familiar que no pasó a mayores. Además, no se conoce sentencia judicial ni proceso penal posterior. Es decir, se trata de registros policiales, no de condenas. Pero en política, incluso las denuncias antiguas suelen volver a aparecer cuando alguien entra al radar electoral. Otro episodio ocurrió durante su paso por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. La Contraloría detectó que Jaimes no cumpliría los requisitos establecidos por ley para ocupar el cargo de secretario general. La Procuraduría incluso presentó una denuncia contra el entonces ministro Óscar Sea por mantenerlo en el puesto. Sin embargo, la Fiscalía terminó archivando el caso y la investigación no derivó en acusaciones penales contra Jaimes. En otras palabras, quedó como una controversia administrativa. Y durante la crisis por la compra de fertilizantes en el gobierno de Pedro Castillo, Jaimes también protagonizó un choque público con el entonces ministro Andrés Alencastre. Según su versión, el ministro habría intentado favorecer a una empresa que no cumplía los requisitos en el proceso de compra de urea. Ese episodio quedó como disputa política interna, no como proceso judicial. Y si te interesa revisar el historial real de quienes quieren gobernar el país, suscríbete al Run Run del Poder. Porque aquí el rumor del pasillo existe, pero el documento siempre se revisa primero. Ahora entremos al terreno donde la política peruana se mueve con más comodidad, el Run Run del pasillo. Una de las etiquetas más repetidas sobre Jaimes es la del outsider surgido del gobierno de Pedro Castillo. Muchos analistas señalan que su visibilidad política nacional comenzó precisamente durante ese periodo. Y para algunos votantes eso genera una lectura inmediata: otro político que salió del caos de ese gobierno. No es una acusación legal,
Es simplemente una percepción política. Otro comentario frecuente tiene que ver con su partido. Progresemos es una organización bastante nueva y varios analistas consideran que gira principalmente alrededor de la figura de Jaimes. La frase que se repite en análisis electorales suele ser bastante directa, más que partido. Parece un vehículo electoral personal, algo que, por cierto, no es nada raro en el sistema político peruano. También existe una narrativa curiosa sobre su discurso político. Algunos comentaristas dicen que mezcla demasiadas banderas al mismo tiempo: ambientalismo, anticorrupción, crítica al sistema y reformas profundas del Estado. Por eso en debates políticos a veces surge una pregunta bastante simple: ¿es un candidato de centro? ¿De izquierda? ¿Un outsider populista? La respuesta no siempre es clara. Y por último está el tema de las denuncias policiales antiguas. Aunque no terminaron en procesos judiciales, ese episodio sigue apareciendo cada vez que su nombre vuelve al debate público. En política, ese tipo de antecedentes suele generar lo que los analistas llaman ruido reputacional. No necesariamente legal, pero sí político. Porque en política peruana, ciudadanos curiosos, no todos los candidatos llegan con grandes escándalos judiciales. Algunos llegan con algo distinto. Trayectorias todavía poco conocidas, partidos nuevos, y muchas preguntas abiertas. Y cuando un candidato quiere gobernar el país, la pregunta inevitable aparece: ¿estamos frente a un nuevo liderazgo político, o frente a otro experimento electoral? Pero recuerden algo importante: aquí no se acusa a nadie. Yo solo leo lo que está publicado en documentos, prensa y registros públicos. El resto, lo decides tú cuando estés frente a la cédula de votación. Y si quieres seguir escuchando el run run del poder y revisar el historial de quienes quieren gobernar el país, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque en política peruana los discursos pasan, las campañas terminan, pero los archivos siempre quedan.